Bienvenidos a Cosmos Comandante. Hoy vamos a hablar de los 8 tipos de tormentas más extremos que existen en este planeta. Vamos a hablar de los fenómenos que hacen que el ser humano se sienta completamente insignificante ante la naturaleza. La reina de las tormentas, el huracán, no es solo lluvia, es una máquina natural de 1000 kilómetros de diámetro capaz de cubrir países enteros. Nace del calor tropical. El agua se evapora, sube al cielo y la rotación de la Tierra la pone a girar en un ciclo imparable. En su centro está el ojo, una calma engañosa con cielos despejados. Pero a su alrededor ruge la pared del ojo, donde se concentran las lluvias más densas y vientos sostenidos de más de 300 kilómetros por hora. Como el huracán Patricia, en octubre de 2015, sus vientos de 345 kilómetros por hora lo convirtieron en el más poderoso del hemisferio occidental. Ahora vamos con algo diferente. Si el huracán es enorme y lento, el tornado es pequeño y veloz, pero mortal. Es una columna de aire que gira violentamente conectando una nube con el suelo a más de 400 kilómetros por hora. Se forman en supercélulas, donde vientos a distintas alturas crean una rotación horizontal invisible. Las corrientes ascendentes la voltean, la ponen vertical y al tocar el suelo surge el tornado. Lo aterrador es su impredecibilidad. Puede girar, detenerse o acelerar en segundos. Puede destruir una casa y dejarla de al lado intacta, como en Oklahoma en 1999, con vientos de 484 kilómetros por hora, la mayor velocidad registrada en la Tierra. Los más poderosos, los tornados de cuña, son paredes de destrucción, y su sonido, quienes lo han oído no lo olvidan, suena exactamente como un tren de carga gigante pasando sobre ti. Ahora vamos con algo que combina dos de las fuerzas más extremas de la naturaleza, fuego y tormenta. Cuando un volcán entra en erupción, no solo lanza lava, proyecta hacia el cielo una columna de gas, ceniza y roca a temperaturas extremas. Esa columna sube decenas de kilómetros, superando la altura de los aviones comerciales. Ahí arriba, la ceniza se comporta como una tormenta. El calor choca con el aire frío, el vapor se condensa y el cielo se vuelve negro en pleno día. Dentro de esa nube volcánica se generan rayos. Las partículas de ceniza y hielo chocan, creando electricidad estática masiva que se descarga en relámpagos entre el fuego. El caso más impresionante fue en 2022, con el volcán Unga Tonga. Su nube fue tan colosal que generó rayos ininterrumpidos durante 11 horas seguidas. Y lo peor, cuando la ceniza se mezcla con lluvia, se convierte en lahares, flujos de lodo que destruyen todo a su paso. Bajamos la temperatura. Hablemos de cuando el cielo lanza hielo. El granizo se forma en las tormentas más poderosas. Todo empieza con una gota de agua empujada hacia arriba por corrientes ascendentes. Ahí arriba, a varios grados bajo cero, esa gota se congela. Cada vez que sube y baja, acumula una nueva capa de hielo, como una bola de nieve, creciendo sin parar. Mientras más fuerte es la tormenta, más tiempo flota el granizo ganando tamaño. Cuando es tan pesado que la tormenta ya no lo sostiene, cae. Una piedra de granizo grande impacta el suelo a más de 150 kilómetros por hora. Es un proyectil. El récord ocurrió en Dakota del Sur, en 2010. Una piedra de más de 20 centímetros de diámetro. Era más grande que un balón de fútbol y caía a una velocidad brutal. Destrozan parabrisas, agujerean techos y aniquilan cosechas en minutos. Una tormenta de solo media hora puede dejar millones en pérdidas. Naturaleza pura y destructiva. Esta tormenta no necesita agua, ni hielo, ni electricidad. Solo necesita viento y tierra seca. Con eso basta para convertir el día en noche. En los desiertos del mundo existe el Abub, una tormenta de arena que nace cuando una tormenta eléctrica colapsa. El aire frío golpea el suelo y sale disparado, levantando una pared de polvo de 2 kilómetros de altura. Avanza a 100 kilómetros por hora. Vista desde lejos, parece que el horizonte entero se mueve hacia ti, como si el desierto cobrara vida para tragárselo todo. Cuando llega, la oscuridad es total. No es como la noche, es oscuridad absoluta a mediodía. Sientes la arena chocando contra tu cara, metiéndose en tu nariz, en tu boca y en tus ojos. En 2012, en Phoenix,
Una pared de polvo de más de 1,5 kilómetros se tragó la ciudad entera en minutos. Phoenix simplemente desapareció del mapa. Cuando la tormenta pasa, solo queda el silencio y todo cubierto por la arena. Hablemos de algo que todos vemos, pero pocos entienden: la tormenta eléctrica. Vas a verla de forma diferente. Dentro de una nube de tormenta hay un caos constante. Partículas de hielo, agua y granizo chocan a gran velocidad. Esas colisiones generan electricidad estática. La parte superior de la nube se carga positivamente y la inferior negativamente. Cuando la diferencia es masiva, explota el rayo. Un solo rayo alcanza los 30.000 grados centígrados. Eso es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Todo ocurre en una fracción de segundo. El aire alrededor del rayo se expande de forma explosiva por el calor. Eso es el trueno. Las tormentas severas generan tornados, granizo y lluvias al mismo tiempo. La más intensa ocurrió en 2022 sobre el volcán Hunga Tonga. En su punto máximo, produjo 2.600 rayos por minuto. Descargó casi 200.000 relámpagos en 11 horas. Los rayos más altos jamás medidos, alcanzando los 30 kilómetros de altura. Simplemente impresionante. Una ventisca no es solo nieve cayendo, es una combinación de ráfagas intensas, vientos de más de 55 kilómetros por hora y visibilidad nula, todo al mismo tiempo durante días. Las tormentas más extremas acumulan metros de nieve en horas. El peso colapsa techos, las carreteras desaparecen, las ciudades quedan aisladas y los árboles se quiebran. Existe también la lluvia helada. El agua cae líquida, pero al tocar el suelo se congela al instante. Todo se cubre de cristal. Las carreteras se vuelven espejos. Es hermoso y devastador a la vez. El ejemplo más extremo fue la gran ventisca de 1978. Más de 1,5 metros de nieve en menos de un día. Con vientos de 130 kilómetros por hora, ciudades enteras quedaron sepultadas. Fue la tormenta más destructiva del siglo XX en esa región. Y luego llega el frío polar, temperaturas de 40 o 50 grados bajo cero. Por eso es brutal. Y llegamos al número 8, la que más me costó explicar, porque no es un solo tipo de tormenta, es todo al mismo tiempo. Una supertormenta ocurre cuando varios sistemas se combinan y se alimentan entre sí. Es algo que va más allá de cualquier categoría. Absorbe humedad del océano como un huracán, genera electricidad como una supercélula y produce tornados, granizo y nevadas intensas. El cielo toma colores irreales, verde oscuro, amarillo y negro. La presión baja tan rápido que sientes el cambio en los oídos. El sonido es ensordecedor, una mezcla de viento, truenos y el rugido de múltiples tornados. El caso más recordado fue la supertormenta Sandy, en octubre de 2012. No era solo un huracán, se combinó con un frente frío y una tormenta de invierno al mismo tiempo. El resultado fue un sistema de 1.800 kilómetros de diámetro que golpeó con nieve, lluvia y tornados a la vez. Los meteorólogos no tenían categoría para clasificarla. Estas tormentas son cada vez más frecuentes. Hay más energía y el océano está más cálido. El combustible perfecto para que el cielo simplemente explote. Estas 8 tormentas nos demuestran que el cielo puede convertirse en nuestro peor enemigo cuando desata su máxima furia. Desde lluvias apocalípticas hasta relámpagos nacidos del fuego volcánico, la naturaleza siempre encuentra una forma de recordarnos lo pequeños que somos. Ahora es tu turno, comandante. Déjame en los comentarios cuál de estos fenómenos te pareció el más destructivo y si lograrías sobrevivir a una tormenta eléctrica como la del volcán Hunga Tonga. Si te apasiona la fuerza extrema de nuestro planeta, revienta ese botón de me gusta y suscríbete para apoyar a su canal Cosmos Comandante. Muchas gracias por estar aquí. Cambio y fuera, comandantes.